Muy buen día, estimados estudiosos y estudiosas. Bienvenidos y bienvenidas a la tercera o a la cuarta sesión sincrónica y a la tercera sesión sincrónica del módulo número 3, o a lo mejor a la sesión sincrónica del módulo 3. Muy buenas tardes, Sebastián. Bueno, recuerden que le están dando Gracias. Recuerden que le está dando la conferencia el profesor Fernando Torres y los está acompañando y las está acompañando durante este proceso. Además, recuerden que también está siendo grabada y queda guardada en la parte de conferencias para que la visualicen en cualquier momento. De igual manera, también la estoy grabando en otra aplicación. Cuando necesiten, por favor, me escriben y con mucho gusto les envío el enlace. Bueno, entonces, eh, el objetivo de la sesión sincrónica pues está marcado en dos puntos importantes. El primero pues es explicar todos los conceptos de la dinámica a partir de diferentes partículas en relación a todos estos procesos, tanto industriales y esta misma parte cómo se enmarcan dentro de la ingeniería. Y un segundo momento pues explicar lo que es la actividad correspondiente a este módulo 3, que por ende solamente hay una actividad y es muy sencilla en relación a un foro de participación o una realización de ejercicios. Bueno, entonces en este orden pues vamos a hablar de unos temas importantes, pues es bastante, pero vamos a tratar de reorganizar en esta horita de tal manera que sea muy enriquecedora ese concepto de la parte de física y especialmente el módulo 3. Vamos a hablar de lo de la definición del trabajo, o sea, vamos a arrancar dentro de lo que dejamos en el módulo número 2, el tema lo que es esa parte de la energía o lo que es la energía cinética y potencial, esa energía potencial gravitacional, lo que es la conservación de la energía mecánica. Vamos a hablar de la cantidad de movimiento lineal, vamos a mirar qué es el impulso y qué es esa cantidad de movimiento lineal, lo que se entiende por conceptos de choques, choques inelásticos y choques elásticos, y finalmente pues hablar un poco de lo que son esas máquinas simples. Entonces es una temática bastante extensa para tener en cuenta dentro de la parte de la estructura como tal. Bueno. Vamos a empezar hablando un poco de este concepto que se llama trabajo y energía. Cuando nosotros nos alineamos a esta parte de qué es el trabajo, ¿cierto? Y hablando un poco frente a lo que era la dinámica y especialmente la fuerza, pues por ende siempre nos encalcamos en relación a estos conceptos importantes frente a lo que es el trabajo. Y hay una parte que dice que el trabajo pues es la fuerza, pues una fuerza cuando actúa sobre un cuerpo para moverlo en dirección X, ¿cierto? Ahí es importante tener en cuenta cuando hablamos de trabajo. Si nosotros movemos un cuerpo, ¿cierto? Aplicamos una fuerza, por ende estamos realizando un trabajo, ¿sí? Aplicamos o desarrollamos un trabajo como tal. ¿Sí? ¿Sobre qué? Enmarcado sobre una parte, en este caso, sobre una línea horizontal inicialmente, ¿sí? Y es que a veces nosotros es importante recalcar que en nuestra vida diaria es de pronto muy común escuchar a alguien decir que me costó trabajo encontrar tal cosa o tal herramienta, tal prenda de vestir, libro, calle o cualquier otra cosa. De esta manera, pues, indica que siempre en nuestra vida cotidiana, pues, vamos a hablar de este concepto, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos referimos a esta parte de trabajo, pues, vamos a hablar sobre estos elementos horizontales y también sobre lo que se puede ejercer en una forma diferente, una forma direccional. Entonces, cuando hablamos de este trabajo, nos vamos a establecer que lo vamos a unir con esa segunda ley de Newton. Dice que en este caso, la segunda magnitud física, tener en cuenta es la distancia a lo largo de la cual está de pronto actuando la fuerza, puesto que definimos formalmente el trabajo, ¿cierto? Que es el hecho por una fuerza sobre un cuerpo como producto de esas fuerzas actuantes. ¿Sí? Entonces, en este caso, nosotros hablamos de que el trabajo realizado va a ser la fuerza, ¿cierto? Que se realiza en un desplazamiento, ¿sí? Entonces, ese trabajo ya me está hablando que hay un desplazamiento, ¿cierto? Si yo tengo un cuerpo acá,
un cuerpo, y necesito desplazar este cuerpo que tiene una masa M, ¿sí? Y que por ende estoy aquí, ¿sí? Voy a dibujar un parroquiano, ¿cierto? Y necesito desplazarlo hasta este punto P. ¿Sí? Entonces, en el momento de desplazarlo, necesito aplicar una fuerza porque tiene una masa y se debe desplazar. Eso es una forma horizontal. O sea, estamos aplicando que el trabajo es igual o es directamente proporcional a su distancia. Pero también hablamos de un trabajo, ¿cierto? O la realización de un trabajo teniendo en cuenta su dirección, ¿sí? Y cuando hablamos en función de esa dirección, vamos a indicar que hay una posición, ¿cierto? Y en esa posición existe un ángulo. Por ejemplo, si yo estoy en una parte superior y necesito trasladar, ¿cierto? Este cuerpo de masa M, ¿cierto? A este punto, pero estoy ejerciendo la fuerza a través de esta, entonces significa que aquí hay un ángulo de posición, ¿sí? Y ese ángulo de posición ya tenemos que tenerlo en cuenta o para poder calcular ese trabajo que se realiza, ¿cierto? Entonces, dentro del trabajo, vamos a decir que esto es igual, ¿cierto? Al trabajo, ¿cierto? Perdón, a la fuerza por esa distancia, pero le vamos a multiplicar el coseno de ese ángulo. ¿Por qué coseno? Porque estamos trabajando sobre el eje X y sobre el eje X actúa la función coseno. ¿Listo? En el sistema internacional es importante resaltar el trabajo, ¿cierto? Si nosotros vemos acá, nos da Newton por metros, ¿sí? Entonces, el trabajo en este caso, ¿sí? Se mira Newton por metros, que también resulta indicando que ese trabajo puede definirse como un Joule, ¿sí? O sea, un Joule, que se simboliza como una J mayúscula, es igual a un Newton por un metro, ¿sí? Esta es en el sistema internacional la definición, la medida del trabajo. Entonces, en este orden de ideas, pues es importante resaltar que cuando hablamos de trabajo, pues hablamos de un desplazamiento. Vamos a mirar este primer ejemplo en relación al concepto de trabajo. Dice que un bloque de masa 2 kilogramos es empujado 2.2 metros sobre una mesa horizontal por una fuerza constante de 20 newton, dirigido 30 grados, ¿sí? Por debajo de la horizontal. Determina el trabajo realizado sobre el bloque. Es muy sencillo. ¿Por qué? Porque aquí automáticamente me está indicando, vamos a ver acá, que hay una mesa, ¿cierto? Una mesa horizontal y hay un bloque de masa que pesa 2 kilogramos, ¿sí? Pero automáticamente hay una fuerza dirigida, o una fuerza dirigida sobre ese bloque que es la que va a ejercer ese desplazamiento, ¿sí? Y esa fuerza me habla de 20 newton. Entonces, cuando hablamos de 20 newton, se marca que hay una parte direccional, ¿cierto? Sobre esa horizontal, o sea, sobre esta horizontal que es de 30 grados, ¿sí? Entonces, en este orden de ideas, pues se establece una dirección que vamos a indicar que en este caso, vamos a mirar que el trabajo es igual a qué. Entonces, aquí, la distancia, ¿sí? Es igual a 2.2 metros. Vamos a sacar los datos. La fuerza es de 20 newton. No necesito la masa en ese momento, realmente la masa aquí no es tan indispensable, ¿sí? ¿Por qué? Porque me están indicando determine el trabajo realizado. Y nosotros sabemos que el trabajo es igual a la, perdón que aquí el trabajo realizado, que es con W, ¿cierto? Es igual a la fuerza por el desplazamiento, pero como estamos hablando de una dirección, o sea, hay un ángulo, ¿cierto? Entonces, por el coseno de ese ángulo.
¿Listo? Entonces, aquí simplemente lo que aplicamos es esta fórmula, vamos a indicar que la fuerza en este caso es de 20 newton, ¿cierto? Aplica una fuerza constante de 20 newton. La distancia de desplazamiento que necesitan correr este bloque es de 2.2 metros. ¿Sí? Y por ende la función coseno de ¿quién? En este caso, de 30 grados. ¿Listo? Entonces, ahí establecemos ya la fórmula. Entonces, aquí vamos a hacer, en este caso, 20, voy a hacer el proceso, 20 newton, ¿sí? Todavía no estoy multiplicando, por, en este caso, por 2.2 metros. ¿Por quién? Vamos a determinar el coseno, en este caso, de 30 grados. Voy a utilizar aquí mi calculadora esta científica de Google, ¿sí? No tengo aquí una calculadora científica en este momento, entonces voy a utilizar mi calculadora científica de Google y voy a sacar el coseno de 30 grados. ¿Sí? Vamos a mirar cuál es el coseno de 30 grados. Entonces, permítame en un momento. Entonces, coseno de 30 grados, ahora sí, es igual a 0,86. Entonces, el coseno de 30 grados es igual a 0,86. Listo. Entonces, multiplico. Entonces, aquí fácilmente voy a multiplicar. Voy a listar, sacar aquí mi calculadora, esa normalita. Entonces, 20 por 2.2 por 0,86. Listo. 37,84. 37,84. ¿Qué? En este caso me dan metros, perdón, newton por metros, que eso es igual a un joule. O sea, que el trabajo realizado, ¿cierto? Sobre ese bloque que pesa 2 kilogramos y que está ejerciéndose una fuerza de 20 newton, es de 37,84 joules. ¿Listo? Entonces, ahí hemos aplicado inicialmente esa parte de la fuerza. Bueno, de ahí es importante indicar que cuando nosotros hablamos de ese trabajo, estamos ejerciendo algo importante que se llama una energía mecánica, ¿sí? Cuando hablamos de esa energía y por ende siempre nosotros tenemos el concepto de que es importante resaltar o antes de hablar de esa parte de energía, siempre la energía pues ha estado de pronto estrechamente ligada con las diferentes actividades cotidianas, ¿no? Así como lo mencionaba en el trabajo. Y de pronto, toda vez que un hombre, de pronto, llamemos sobre de la parte primitiva, realizaba sus tareas utilizando de pronto mero de energía en su cuerpo, posteriormente pues comprendió a domesticar esos elementos, ¿cierto? Y que permitían de pronto establecer ese concepto de energía. Nosotros sabemos que hay varias de pronto tipos de energía. Está la energía calorífica, está la energía eléctrica y está la energía mecánica, ¿cierto? Está, por ejemplo, también la energía eólica, está la energía radiante, está la energía nuclear. Pero nos vamos a centrar específicamente en la energía mecánica. Y es que cuando nosotros hablamos de la energía mecánica, pues digamos que esta tiene cuando los cuerpos de pronto por su posición, su velocidad, pues son capaces de interactuar en diferentes sistemas, ¿no? Entonces aquí hablamos algo interesante. Dice que es la capacidad de un sistema de realizar algún trabajo, ¿sí? Ahí estamos hablando de energía. No obstante, la energía también se puede acumular y no necesariamente se expresa como movimiento, ¿sí? Porque es lo que nosotros hablamos de esta parte. Y es que a veces cuando nosotros intentamos encontrar el concepto de energía y de pronto la definición precisa de energía, pues no es algo tan sencillo, ¿no? Pero sin embargo también existe que la energía es una propiedad que se caracteriza de pronto o caracteriza la interacción de los componentes de un sistema físico que tienen la capacidad de realizar un trabajo. De pronto es importante señalar que la energía se manifiesta de diferentes formas, sin embargo, que es importante también indicarlo,
no se crea de la nada, ¿no? Siempre cuando nosotros hablamos de energía, de producir energía, en realidad nos referimos a una transformación de una energía a otra, ¿cierto? O sea, la energía que nosotros ejercemos, el trabajo, la fuerza que nosotros ejercemos, estamos estableciendo un concepto de energía, ¿no? Y es que siempre cuando hablamos nosotros del trabajo realizado por una fuerza sobre un cuerpo, está relacionado directamente con la variación del estado del movimiento de ese cuerpo. O sea, para obtener esta relación siempre es importante considerar primero la masa, ¿cierto? De establecer la línea donde se marca, en este caso, la fuerza, o sea, esa recta de acción, que es una fuerza constante dirigida en esa línea de movimiento. Y por ende también es importante indicar que se aplica, es fundamental tener en cuenta que se aplica la segunda ley de Newton, donde hablamos que la masa pues es directamente proporcional a la aceleración o es igual al producto entre la masa, la fuerza es igual al producto entre la masa y la aceleración. Entonces, digamos que en conclusión, un cuerpo tiene energía si es capaz de interactuar con el sistema en el cual, ¿cierto? En el cual de pronto hace parte de realizar ese trabajo. Entonces, de ahí, vemos que aparecen dos clases de energías mecánicas, ¿sí? Estamos hablando en este punto de la energía cinética y la energía potencial. Cuando hablamos de la energía cinética, establezco aquí, no me alcanza para poder explicar mi ejercicio, pero voy a tener en cuenta aquí una parte y voy a compartir pantalla un momentico, porque necesito acá hablarles algo que me quede bien claro. Y es que cuando nosotros hablamos de la energía, voy a compartir pantalla un momento para utilizar mi tablerito, mi pan, es importante tener en cuenta acá. Y es que nosotros cuando utilizamos una energía, es importante acá tener en cuenta que hay dos clases de energía mecánicas. Está la energía cinética y está la energía potencial. Vamos a mirar acá. ¿Qué pasa? Que si yo tengo un cuerpo acá, por ejemplo, en esa parte, un objeto que se mueve, ¿sí? Y lo lanzo, en ese momento esta parte ejerce, partiendo que tiene una masa ese cuerpo, y va a ejercer una velocidad en el momento que yo lo desplace, ¿cierto? Entonces, hay un momento que se desplace, hay un comportamiento de energía que se llama energía cinética, ¿sí? Y esa energía cinética, ¿sí? Es igual al producto entre esa masa de ese cuerpo, ¿sí? Llámese auto o un objeto de llantas, por ejemplo, en una montaña rusa se ve el comportamiento de las dos. Ahí aparece el comportamiento de los dos. Ese es un ejemplo muy claro de energía mecánica, porque aparece la energía cinética y aparece la energía potencial. Recuerden que cuando el carro de esa montaña rusa llega al punto alto, sí, casi queda como un segundo estático y coge fuerza en el momento que cambia, coge la fuerza y cambia de energía potencial a energía cinética. Entonces acá cuando hablamos de que está en movimiento, significa, ¿cierto? Significa que en este caso va a ser el producto entre esa masa por la velocidad, pero esa velocidad la elevamos al cuadrado y la dimos en dos partes, ¿sí? Ahí estamos hablando de una energía cinética. ¿Sí? Algunos libros de física utilizan mucho un medio, ¿sí? La masa por la velocidad al cuadrado. Ahora, cuando hablamos de una energía potencial, ¿qué sucede? La energía potencial en un punto alto significa que si estamos sobre esta parte, ¿sí? Y aquí hay un objeto, ¿sí? Ese objeto quiere decir que está estático. Hablemos de este elemento. Está estático, pero está a cierta altura, ¿sí? Entonces, al estar a cierta altura, significa que aquí en este punto, ojo, en este punto, no hay energía potencial, cinética. La energía cinética viene siendo cero. En el momento que empiece a desplazarse por estos puntos, cambia la posición. Ya pasa a ser una energía cinética y la energía potencial pasa a ser cero. Pero en este caso, vamos a mirar que el cuerpo está ahí, ¿sí? Y por lo tanto, aquí se presenta una energía potencial. Y esa energía potencial me indica
que va a ser igual a ese producto entre la masa de ese cuerpo por la gravedad, ¿cierto? O en este caso, podríamos ordenarlo y por la altura, ¿sí? Entonces, ahí estamos hablando de una energía potencial cuando el cuerpo está estático y una energía cinética cuando el cuerpo del objeto está en movimiento. Entonces, esas son las dos características importantes que se presentan o las dos clases de energía mecánica, tanto la cinética como la potencial. Bueno, vamos a mirar ahora sí aquí otro ejemplo. Dice, calcular en Joule, ¿cierto? En Joule, la energía cinética potencial translacional que lleva una bala de 8 gramos. Si su velocidad tiene una magnitud de 20 de 400 metros sobre segundos. Entonces, démonos cuenta que hay algo interesante acá porque nos habla de una bala de 8 gramos. ¿Listo? Entonces, ahí ya hay, me están hablando que hay un movimiento, ¿cierto? Es una energía cinética. Recordemos que la energía cinética viene siendo igual a un medio, ¿cierto? La masa por la velocidad al cuadrado. Uno, entonces miremos los datos, que es importante sacarlo. Acá está la masa, que mide 8 gramos, ¿cierto? Y esta es su velocidad, que en este caso, esa velocidad es de 400 metros sobre segundos. ¿Qué sucede acá? Que es importante resaltar que en esa parte, recordemos que el sistema internacional debe ser igual, entonces aquí la masa está en gramos y la velocidad está en metros sobre segundos. Entonces necesitamos convertir los 8 gramos en kilogramos. Recuerden que un gramo, ¿cierto? O mejor, un kilogramo equivale en este caso a 1000 gramos. Entonces lo que se hace simplemente es aplicar una regla muy sencilla, simple, una regla de 3 simple, o ahí sí, o valga la redundancia, o simplemente lo que hacemos es dividir 8 gramos en 1000. ¿Sí? Y por ende, pues esto equivale a 0,008 kilogramos. Perdón, que ese está como feito. 8 kilogramos. Listo. Entonces, ahí hemos determinado la masa. La masa son 0,8 kilogramos. Entonces, ahora si apliquemos la energía cinética, miremos que la energía cinética, en este caso, viene siendo un medio, ¿cierto? O la masa, también viene lo mismo, la masa que equivale a 0,008 kilogramos por la velocidad. Recuerden que la velocidad en este caso, que es importante resaltar y tenerla presente, la velocidad en un cuerpo, ¿cierto? Es entonces elevada al cuadrado, ¿no? Que es fundamental tener en cuenta eso, ¿no? Entonces acá 400 metros sobre segundos lo elevamos al cuadrado y lo dividimos en dos partes. ¿Listo? O sea que esa energía cinética viene siendo igual a ¿qué? Acá automáticamente esos 400, vamos aquí a utilizar rápidamente la calculadora. Entonces lo que hago simplemente es colocar 4 por 4, 16, le agrego 2 ceros. ¿Sí? Porque es que eso simplemente es multiplicar 400 por 400. ¿Cierto? Entonces ahí me está dando el listo. O sea que aquí me queda 0,008 kilogramos. Y en ese caso sería 16, le agrego los 4 ceros. O simplemente 1.6 por 10 a la 5. 1, 2, 3, 4 metros cuadrados sobre segundos cuadrados. ¿Sí? Ojo que estos son kilogramos, para que tengan por favor presente, estos son kilogramos, ¿cierto? Y esto lo dividimos en dos partes. Entonces, esta energía cinética viene siendo igual, entonces vamos a multiplicar acá. Voy a sacar de nuevo la calculadora.
Entonces sería 0,008, ¿cierto? Por, y ahora me da 1200, lo divido en dos partes y me da 640. O que acá están los kilogramos y aquí hay metros cuadrados, que es, aquí hay 2 metros. Entonces, estos kilogramos con los metros sobre segundos cuadrados pertenecen a un newton, ¿sí? Por metros equivalen a un joule. O sea que la energía mecánica también en el sistema internacional es igual a un joule. Esto entonces me da que esa energía cinética de esa bala es de 640 joules. Acá hablamos de la energía potencial y es importante hablar de esa de energía potencial gravitacional. La energía también se manifiesta en forma de energía de pronto acumulada en un sistema, ¿no? Cuando hablamos de esa energía acumulada, pues significa que está disponible para ser utilizada en cualquier momento, ¿no? Cuando de pronto levantamos un cuerpo cualquiera, como de pronto a una cierta altura, podemos efectuar un trabajo igual al producto de la magnitud de esa fuerza aplicada, ¿sí? Y esa fuerza aplicada de acuerdo a la altura o a lo que de pronto se puede ir desplazando. Entonces, cuando hablamos de esa energía potencial gravitacional, ¿sí? ¿Por qué se llama así esa energía potencial gravitacional? Se llama porque de pronto su origen se debe a la atracción gravitacional que ejerce la Tierra sobre cualquier cuerpo, ¿no? Que es importante tener en cuenta, ¿no? Así que debido a esa atracción de la Tierra, si el cuerpo se cae, se deja caer, pues será capaz de realizar un trabajo del mismo, ¿cierto? Del mismo valor sobre cualquier objeto. Entonces, ahí hablamos de una energía potencial gravitacional. Por eso es importante resaltar, si hablamos acá una parte estática, pues generamos que hay una energía, energía potencial gravitacional. Recordemos que esta partecita es la altura, ¿sí? Yo la represento como H acá para que tengamos en cuenta, ¿sí? Que viene siendo la altura 1 menos la altura 2, pero cuando hay dos diferencias teniendo en cuenta su constante. Entonces, esa energía gravitacional se puede representar dentro de lo que se conoce como, podría ser la conservación de esa energía. Y es que la conservación de esa energía está enmarcada dentro ¿de qué? De esa misma, de la unión o en este caso, de esa energía o esa, perdón, de esa energía cinética y esa energía potencial. ¿Sí? Y es que es importante resaltar que ahí se habla de esa energía, de esa conservación de la energía que está enmarcada dentro de los dos elementos importantes, ¿sí? O sea, cuando hablamos de que la energía, en este caso la conservación de la energía mecánica, pues nos representa un elemento importante frente a las leyes de la física, ¿no? Y es que siempre, o sea, cuando hemos mencionado de que la energía se manifiesta en diferentes formas, pero no se crea de la nada, por lo que de pronto, por lo que al hablar de producir energía, en realidad nos referimos a la transformación de una energía a otra, ¿no? Y hablamos de esa misma ley de la conservación de la energía en relación a lo existente en el universo. Entonces, de esta parte, pues, es fundamental tener en cuenta, ¿sí? Que cuando hablamos de esta energía potencial, ¿cierto? O sea, cuando hablamos de esa energía potencial, perdón, total, ¿sí? Viene siendo esto, lo que estoy hablando acá de esta partecita, viene siendo esa misma energía potencial más esa misma energía cinética, ¿cierto? Entonces, pero, ojo que cuando hablamos de esa misma conservación puede ser un antes y un después, ¿no? Y eso puede establecerse que también esa conservación de la energía basada en una constante, ¿sí? De acuerdo a la condición que se dé. Por eso marcamos de que hay una energía cinética, ¿cierto? Perdón, una energía de uno, una energía total, uno antes y una energía total después, ¿sí? O sea que podemos establecer
que aquí hablamos de una energía potencial más una energía cinética igual a una energía potencial más una energía cinética, que es lo que estamos marcando acá. Entonces, eso es lo que se llama, en este caso, la conservación de la energía de acuerdo a las características, o sea, en este caso, a la parte de los tipos de energía mecánica como tal. Bueno, miremos acá otro ejemplo. Bueno, aquí habla más de energía cinética, creo que también. Sí, dice, un cuerpo de 8 kilogramos de masa se mueve en línea recta. En un punto de su trayectoria, su velocidad es de 4 metros sobre segundos. Y después de recorrer 3 metros, su velocidad es de 5 metros sobre segundos en la misma dirección. Utilice la relación trabajo, ¿cierto? Energía para determinar la fuerza que actúa sobre el cuerpo, suponiendo que sea constante. Entonces, aquí hablamos de un elemento, de dos elementos fundamentales en relación a la parte de establecer el concepto entre trabajo y energía, ¿no? De acá, cuando nosotros hablamos de determinar, ¿cierto? ¿Sí? La energía, pues estaríamos indicando que vamos a hablar de una energía cinética, ¿cierto? Y por ende, ¿sí? Ahí podríamos generar un trabajo realizado que es igual a esa fuerza por el desplazamiento, ¿sí? Dice que ese cuerpo de 8 kilogramos de masa se mueve en línea recta en un punto de su trayectoria a 4 metros sobre segundos. Y después de recorrer 3 metros, su velocidad cambia a 5 metros sobre segundos. O sea que después de recorrer es una velocidad final, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a determinar inicialmente su energía cinética, ¿cierto? De ese cuerpo con esos 4 metros sobre segundos. O sea que estaríamos indicando que tendríamos que utilizar esta expresión matemática, ¿sí? Por lo tanto, aquí vamos a indicar fácilmente que esa energía cinética, en este caso la masa, que viene siendo 8 kilogramos, perdón, acá mejor establezco bien la fórmula mejor, la energía cinética es igual, entonces a un medio, la masa que sería 8 kilogramos, y por ende la velocidad hasta este momento de 4 metros sobre segundos. Listo, al cuadrado. ¿Listo? Entonces, esa energía cinética viene siendo igual. En este caso, acá podemos simplificar estos 8, le saco acá mitad 4 y mitad 1 y listo, ya me quedan 4 kilogramos, ¿cierto? Porque lo que hice fue simplificar acá. Lo puedo hacer porque estoy multiplicando, me permite la expresión o me permite la regla matemática de hacerlo, ¿sí? Y acá 4 a la 2 me da 16. Entonces, por 16 metros sobre segundos. Ojo, pero estos son cuadrados, ¿no? Entonces, esa energía cinética, pues viene siendo el producto entre 4 por 16. Entonces, vamos a mirar acá. 4 por 16. Pues me da 64, ¿cierto? Entonces, 64. Acá, en este caso, quedan Newton por metros, que esto es igual a un Joule. Sí, ahí estamos estableciendo la energía cinética, ¿cierto? De ese cuerpo. Pero ahora me dice que el trabajo realizado, ¿cierto? En 3 metros, ¿cierto? Entonces, establezcamos que la fuerza, recordemos acá, que el trabajo viene siendo igual a la masa por la gravedad, por ese desplazamiento, ¿sí? Porque esta masa por gravedad viene siendo igual a la fuerza. Entonces, acá me indica que el trabajo realizado por ese cuerpo viene siendo la masa, que son 8 kilogramos, la gravedad, que son 9.8 metros sobre segundos cuadrados, por la distancia, que sería 3 metros. Y entonces acá indicamos automáticamente el producto. Entonces, me quedaría 8
por 9.8, que es la gravedad, por 3, que es el desplazamiento. Entonces eso es igual a 235,2 Junior. ¿Sí? Entonces, ahí estaríamos hablando de la relación que puede tenerse entre esos dos cuerpos, la relación entre trabajo y energía. Ahora que es importante establecer que la energía total viene siendo la diferencia entre los dos, porque yo puedo establecer una relación entre los dos y establecer una energía total que sería la diferencia entre la energía cinética y el trabajo realizado. Bueno. Es importante también resaltar algo que me pareció fundamental mencionarlo, y es que cuando hablamos de ese trabajo también puede utilizar unos elementos importantes de disminución, o sea que se puede considerar un grupo satisfactorio grande o pequeño de acuerdo, ¿cierto? A la manera como se genera esos desplazamientos de trabajo, ¿no? O sea, esos pequeños intervalos de distancia, ¿sí? Y son... llamémoslo, o sea, como si estuviéramos hablando de una velocidad instantánea o una aceleración instantánea, ¿sí? Esos pequeños intervalos de tiempo, ¿cierto? Eso me hace que me genere unas pequeñas velocidades, unas velocidades instantáneas y que tiende a ser llegar al punto cero. Aquí sucede lo mismo, o sea, esos pequeños, esos intervalos de distancia, ¿cierto? Cortos, pues permiten que de pronto ese desplazamiento, esa función de desplazamiento tienda a llegar a cero, ¿sí? Y por ende, el trabajo, ¿cierto? Que es importante establecer acá, que ese trabajo viene siendo igual al límite, ¿sí? Cuando esa variación en su desplazamiento va a llegar a tender a cero. A la medida que va aumentando, va empezando esos intervalos a finalizar cero. ¿Qué sucede acá? Que esto me puede indicar que puede establecer la sumatoria de esos tiempos o intervalos, ¿cierto? Por eso tiempo no sabemos, por eso lo marco infinito, ¿sí? Pero siempre vamos a establecer que el intervalo va a arrancar en la unidad 1, o sea, en el primer intervalo, ¿sí? Que por lo tanto viene siendo la fuerza por ese comportamiento de desplazamiento, esa variación del desplazamiento. Ahora, o sencillamente podríamos establecer que es su integral, ¿cierto? De esa fuerza, ¿sí? De esa fuerza, pero, ojo, le podríamos determinar la derivada o el desplazamiento en función de, o la derivada mejor, de ese desplazamiento. Eso es lo que me indica, o sea que hablamos de pronto en la manera cómo se puede determinar este trabajo total en el caso de que haya unos intervalos de tiempo, unos intervalos, unos pequeños intervalos en relación a llegar a la parte final. Entonces, ahí se establece el principio de ese trabajo utilizando una integral, ¿sí? En relación a esos pequeños cortes o esos pequeños intervalos de, de distancias en función, o en este caso, en realización de un trabajo. Bueno, entonces, aquí hay una secuencia que es importante mencionarla y hay que tener en cuenta eso, que a la medida que nosotros vamos hablando de lo que es, mencionamos inicialmente el trabajo, ¿cierto? Que es ese producto entre la fuerza y el desplazamiento, hablamos de la energía, que también es esa capacidad de poder realizar un trabajo, ¿cierto? Que está clasificada en esa energía cinética, esa energía potencial, y que por ende la unión o la suma de esas dos me pueden generar un principio que se llama el principio de la ley de la conservación de la energía, ¿cierto? Donde se establece una energía total que viene siendo la sumatoria de esa energía potencial más esa energía cinética, ¿sí? De ahí, eso, ¿sí? Me lleva a establecer un movimiento lineal, ¿cierto? O establecer un llamado impulso, pero ese impulso, vamos a ver un poquitico más adelante, esa cantidad de movimiento, o se llama movimiento lineal, también se nombra, pues vemos que esa es la cantidad de movimiento lineal de un cuerpo,
o simplemente esa misma cantidad de movimiento es igual al producto entre la masa y la magnitud de la velocidad, ¿sí? O sea que nosotros en este caso, cuando hablamos que la cantidad de movimiento está representada por el símbolo P, se relaciona con la velocidad que tiene el cuerpo y su respectiva masa. O sea que hablamos que la cantidad de movimiento, yo lo represento con la P, es igual a ese producto entre la masa y la velocidad de ese cuerpo. Esa es una cantidad de movimiento lineal, ¿sí? O sea, la cantidad de movimiento lineal que se establece en relación, aquí podemos hablar de que en el sistema internacional se mide en kilogramos por metro sobre segundo, ¿no? Que esa sería la cantidad de movimiento. Miremos acá rápidamente este ejercicio. Permítame si yo tengo no tengo un campo acá. Bueno, entonces vamos a mirar acá esta partecita de este ejercicio. Dice que un automóvil tiene una masa de 1500 kilogramos y se mueve con una velocidad de 60 kilómetros por hora. A su vez, un camión tiene la misma masa de 6000 kilogramos y tiene una velocidad de 15 kilómetros por hora. Calcula la cantidad de movimiento entre el automóvil y el camión. Bueno, voy a mirar acá una partecita que es importante. Bueno, que no se me vaya a olvidar los datos. Voy a compartir pantalla porque no me queda aquí como el espacio para poder explicar el ejercicio bien. Entonces vamos aquí a mirar a ver. Voy a compartir pantalla un momento. Permítame, comparto pantalla. Listo. Bueno, listo, ya se está viendo. Entonces voy a abrir ese Paint de nuevo. Entonces vamos a mirar acá, a utilizar un poquito más grueso esa partecita. Entonces dice que ese automóvil tiene una masa de 1500 kilogramos, ¿cierto? O sea, vamos a indicar que el automóvil A, voy a colocar aquí el automóvil B acá. ¿Listo? Entonces el primer automóvil tiene una masa de 1500 kilogramos y por ende se mueve con una velocidad de 60, o sea que aquí tiene una velocidad de 60 kilómetros por hora. El autoveo, el camión, ¿cierto? Dice, hay un camión de masa, o sea, la masa de ese camión es de 6000 kilogramos y por ende la velocidad es de 15 metros, 15 kilogramos, 15 kilómetros por hora. Listo. Bueno, entonces, hablemos como si estuviéramos indicando que este es el auto A y este es el camión B. ¿Cuál es la cantidad de movimiento? Recordemos que la cantidad de movimiento, ¿sí? Que es P, viene siendo igual al producto entre la masa y la velocidad. ¿Sí? Entonces, hablamos acá de la cantidad de movimiento del auto A y la cantidad de movimiento del camión B. ¿Cierto? Que viene siendo la masa por la velocidad de ese camión. ¿Listo? Entonces vamos a determinar si la cantidad de movimiento es igual o no igual. Entonces démonos cuenta aquí inicialmente, estimados estudiosos, que aquí estamos hablando de una velocidad de 60 kilómetros por hora y 15 kilómetros por hora y estamos hablando de una masa de 1500 kilogramos y 6000 kilogramos. Entonces automáticamente o inicialmente mejor tenemos que pasar esto a un sistema, el mismo sistema internacional, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo paso esa velocidad 1 a metros sobre segundos? Entonces, voy a coger los 60 kilogramos, ¿sí? Los 60, perdón, kilogramos, se me metió la palabra kilogramos. Los 60 lo multiplico por 1000. ¿Por qué por 1000? Porque recuerden que un kilómetro tiene 1000 metros, ¿sí? Y esto lo vamos a dividir por el tiempo en segundos. Recuerde que recuerden mejor que una hora es igual a 3000
600 segundos, ¿sí? Entonces, ahora sí, miremos acá fácilmente mi calculadora. Permítame, acá utilizo. Entonces, multiplico 60, ¿sí? Ya sabemos que 60 por 1000, pues me da 60.000, ¿cierto? Y ese 60.000 lo voy a dividir entre 1600. Listo. Quiere decir que la velocidad 1, o sea, la velocidad A mejor, es de 16,66 metros sobre segundos. Entonces, ya hemos pasado la velocidad del auto a metros sobre segundos, ¿sí? Ahora miremos la velocidad del auto 2. Entonces, aquí es igual, lo mismo, la misma fórmula matemática, ¿cierto? Vamos a utilizar 15, multiplicamos por 1000 metros. Recuerden que 1000 metros es porque 1 kilómetro es igual a 1000 metros y lo dividimos por 3600 que tiene una hora, ¿sí? Entonces, en este caso me dan 15.000 dividido en 3600 y me queda 4.16. Listo, me queda 4,16 metros sobre segundos. Ahí hemos determinado la velocidad B, no 2, sino B. Voy a colocarle aquí B porque es que si no, B. Listo, entonces ahora determinemos la cantidad de movimiento de A, ¿sí? Recordemos que es la masa, en este caso sería 1500 kilogramos y lo multiplicamos por la velocidad que sería 16,6 o 66 metros sobre segundos. Listo, o sea que esa cantidad de movimiento es igual. Entonces vamos a multiplicar acá 16,66 por 1500. 24.990. 24.990, ¿cierto? Recordemos que la cantidad de movimiento serían kilogramos por metros sobre segundos. Ahora miremos la cantidad de movimiento del camión. Entonces sería 6.000 kilogramos por quién. Por en ese caso, por la velocidad que sería 4,16 metros sobre segundos. Entonces aquí vamos a indicar que esa cantidad de movimiento es igual a cuánto. Entonces multiplicamos 6.000 por 4.16. Listo. Entonces acá me da 24.960 kilogramos por metros sobre segundos. Entonces, ahí hemos establecido, ¿cierto? Establecido la cantidad de movimiento, tanto del auto, aquí es 24.990. ¿Sí? Permítame, borro esta partecita que me quede bien. Entonces, si multiplicamos 1500 por 16,66, me da 24.990. Y acá me daría 24.960. Listo. Entonces, esta es la cantidad del auto que por ende, pues la diferencia no es mucho, ¿cierto? Es de 30, ¿sí? De cantidad de movimiento, tanto del camión como del auto. Entonces, ahí hemos determinado esa cantidad de movimiento de esos dos cuerpos. Esos dos objetos como tal. Bueno. Ahora es importante resaltar otra parte, les indicaba que hablábamos de impulso y ese llamado impulso mecánico de la cantidad de movimiento lineal, ¿no? Y cuando nosotros hablamos de ese impulso mecánico que recibe un cuerpo, pues es igual al producto de la magnitud de la fuerza aplicada por el intervalo de ese tiempo que está actuando. O sea que en este caso podríamos hablar de que el impulso viene siendo, ojo, a esa fuerza, ¿sí? ¿Por quién? Por el intervalo, ¿cierto? Del tiempo, ¿sí? Esto es una variación del tiempo, es una variación, nada más. No es una expresión
automática es una variación del tiempo. O sea, aquí en ese caso podríamos indicar que el impulso, pues es la fuerza por la variación del tiempo, ¿sí? Dentro de las unidades del sistema internacional se mide como Newton por segundos. Eso es lo que se establece un impulso. O sea, para que un cuerpo en reposo se ponga en movimiento es necesario aplicarle una fuerza, ¿cierto? Por ende es muy lógico y claro, misma que de pronto esa misma fuerza que se le aplica durante un determinado tiempo, ¿no? Cuando se aplica de pronto una fuerza sobre un cuerpo en cierto tiempo, pues se dice que se está recibiendo un impulso mecánico, ¿no? Y es importante tener en cuenta que ese impulso pues genera una magnitud vectorial en relación a la dirección correspondiente de esa fuerza recibida. Por eso el impulso va a representarse a través de esta flechita, que significa que estamos hablando de una cantidad vectorial. Entonces, vuelvo y repito, estamos hablando de la cantidad de impulso que se establece en relación a un cuerpo. Uno. Y esa cantidad de movimiento lineal, esa cantidad de movimiento lineal me genera una conservación, ¿sí? ¿Por qué? Porque establece una relación ¿entre qué? Entre la fuerza, ¿cierto? Lo que se ha aplicado entre la masa y la velocidad en relación a ese tiempo de recorrido, ¿no? Y cuando hemos de pronto observado el impulso y la misma cantidad de movimiento, se encuentran de pronto que estrechamente ligados, ya que de pronto uno está generando pronto al otro, ¿no? ¿En relación a qué? En relación a la aplicación de los Newton, ¿cierto? A la misma, de pronto a la aplicación de la segunda ley de Newton, porque pues ahí también cabe la segunda ley de Newton. Recordemos que ahí podríamos mencionar divinamente lo que es esa parte de la masa por la aceleración, que es igual a la fuerza. Entonces ahí estaríamos hablando de esa segunda ley de Newton como tal. Bueno, entonces, de ahí, cuando se define esa parte, esa cantidad de movimiento, antes y después, porque hay que mirar el antes, ¿cierto? Pues se establece esa llamada ley de la conservación de la cantidad de movimiento o del movimiento lineal, ¿sí? O sea, se establece, por ejemplo, vamos a mirar, si yo tengo una bola, ¿sí? Hablemos de una bola de billar con una masa, ¿sí? Y una bola acá con una masa 2, ¿qué sucede? ¿Sí? ¿Qué sucede? Que esta va con una fuerza, ¿cierto? Y esta va con una fuerza, ¿sí? Entonces, con una fuerza y con una velocidad también es importante, ¿no? Entonces, en el momento de que van en movimiento, van con una velocidad, pues, ¿qué sucede? Que posiblemente ahí se encuentren las dos, o sea, haya un momento del choque, ¿sí? Ese momento del choque, ahí hablamos de una conservación de la cantidad de movimiento, ¿sí? De dos cuerpos, ¿cierto? Entonces, y genera un antes y un después. ¿Por qué? Porque acá puede ser que ¿cierto? Este cuerpo o esta bola tenga una masa y una velocidad antes, y por ende puede después salir con una masa y una velocidad después, ¿sí? Lo mismo acá, ahí se establece una llamada cantidad de movimiento, una ley de la conservación de la cantidad de movimiento, ¿sí? Entonces, eso es lo que permite de pronto establecer que define, ¿sí? Lo que es esa ley de la conservación de la cantidad de movimiento, el antes y el después. O sea, que estaríamos hablando de la masa, ¿cierto? 1 por la velocidad 1, ¿sí? Podría establecerse, ¿cierto? Si hablamos de esto, igual a la masa 2 por la... Aquí, perdón, que me equivoqué. No, es más, más la masa 2, ¿cierto? Por la velocidad 2, que estamos hablando de la segunda bola, igual a qué? Esto es el antes y esto sería el después. O sea, el después sería la masa 1 por la velocidad 1, un después, más la masa 2 por la velocidad 2, ¿cierto? Entonces, esto es un antes y esto es un después. Eso es lo que se llama la ley de la conservación de la cantidad del movimiento.
Bueno, entonces de esta manera pues hablamos de que cuando hay una conservación de energía, o sea, hay una relación entre impulso y la cantidad de ese movimiento, pues genera unos choques, ¿cierto? Y esos choques, ¿cierto? Esos choques, o cuando habla uno de un choque, pues es un encuentro que se produce entre dos cuerpos cuando uno de ellos o los dos pues llevan cierta cantidad de velocidad, ¿no? En el momento cuando de pronto se chocan dos autos, ¿cierto? Es porque ambos van en movimiento y van con una cierta cantidad de velocidad, o lo mismo, cuando se experimenta, las personas juegan billar, cuando se lanzan las bolas, pues significa que hay un choque ahí, y ¿qué pasa? Que hay, y genera porque hay un movimiento, hay una velocidad, hay una cantidad de movimiento. ¿Cierto? Entonces, esos son choques. Lo que pasa es que están clasificados en unos choques elásticos y unos choques inelásticos, que es importante tener en cuenta ahí. Y cuando hablamos de esos choques, aquí, por ejemplo, cuando hablamos de un choque de una dimensión, esto se produce cuando hay una colisión entre dos o más cuerpos, lo que mencionaba anteriormente, ¿sí? Y los choques elásticos, en este caso, dice las colisiones elásticas se conserva la cantidad de movimiento, ¿sí? Y en las colisiones inelásticas la cantidad de movimiento no se conserva. Entonces, es importante indicar que cuando se habla de un choque que es completamente elástico, cuando hay una conservación de energía cinética, ¿sí? Pues que de pronto lo que significa es que de pronto es la manera ideal, ¿cierto? De que no se pierda de pronto ninguna energía ni forma calor. Ya de pronto ya no hay digamos que ninguna deformación durante ese choque, ¿sí? O sea, no hay una deformación durante el choque. Ahí hablamos de un choque elástico, ¿cierto? Por ejemplo, los átomos, las moléculas, hay otro ejemplo, lo que mencionaba anteriormente, las bolas de billar, ¿sí? Cuando se chocan las dos, no hay una deformación, ¿sí? O sea, ¿qué pasa? Que se lanza, ¿cierto? Las dos, se chocan las dos, una puede ser que se desplace a un lado y la otra hacia otra dirección, sale con una velocidad, la bola A, ¿cierto? Y la bola B sale con otra velocidad. Ahí hay un choque elástico. O sea, se mantiene la conservación de la energía, se mantiene lo que es esa parte de la energía cinética. Pero hay un choque inelástico, es decir, que el choque inelástico, la energía, la cantidad de movimiento no se conserva, ¿sí? Y es que cuando hablamos de un choque inelástico, ¿cierto? Ya sabemos que de pronto ya no se conserva esa energía cinética, sí es importante indicarlo, no se conserva la energía cinética, y es que lo que sucede es que esa energía cinética puede llegar a la parte inicial, ¿sí? A la parte cero, ¿sí? Esto se debe que cuando el choque, parte de la energía, se transforma en calor o de pronto ocasiona una deformación en los cuerpos, ¿sí? Un choque normalmente completamente inelástico quedan unidos los dos después del choque. Por ejemplo, una bala cuando se incrusta de pronto sobre un bloque de madera, ¿sí? Quedan ahí estáticos. O a veces cuando hay un choque de carros que quedan estáticos pegados los dos, ¿cierto? Y hay una deformación, ahí habría un choque inelástico, ¿sí? Entonces, ahí existe ese elemento, tanto los choques elásticos como los choques inelásticos. Vuelvo y repito, los choques elásticos son los que mantienen la conservación de la energía, o sea, mantienen esa energía cinética, o sea, no hay una transformación de calor y por lo tanto no hay una deformación del cuerpo. Mientras que en los inelásticos sí no se mantiene la energía cinética, o sea, sí, no se mantiene esa energía cinética y por lo tanto hay una transformación de ese calor y hay una deformación de los cuerpos. Y existe otra colisiones que son las bidimensionales, ¿cierto? Y existen las colisiones entre dos cuerpos que no son frontales, entonces hay un tipo de ángulo donde los dos objetos se colisionan, ¿cierto? Entonces ahí esas bidimensionales no están dentro de los elásticos ni elásticos, sino en las direcciones que puede jugar ese choque. Entonces hablamos del juego de billar, de las colisiones entre dos átomos en el núcleo, en ese caso, en la parte de la estructura nuclear o en la estructura atómica como tal. Entonces, ahí definimos esa parte de choques. Bueno, miremos acá un ejemplo de esos choques elásticos o inelásticos. Dice que un cuerpo tiene una masa
que es de 0,2 kilogramos y lleva una velocidad cuya magnitud es de 3 metros sobre segundos. Al chocar de frente contra otro cuerpo, ¿sí?, de 0,1 kilogramo de masa y que va con una velocidad de 2 metros sobre segundos. Considerando que, ojo, que el choque es completamente inelástico, ¿qué quiere decir? Que se pierde la energía cinética, o sea, disminuye la energía cinética, por lo tanto ya no habría una conservación de energía y hay una deformación de esos cuerpos, ¿sí? Entonces ahí dice que cuál, o sea, qué magnitud de velocidad llevará los cuerpos después del choque, ¿cierto?, al permanecer unidos. Bueno, entonces aquí es importante recalcar varios elementos. Primero, pues ya hablamos de que es un choque inelástico, ¿cierto? Y que por ende hay una deformación. Segundo, vamos a mirar acá, establezcamos los datos, ¿cierto? La masa, un cuerpo de masa 1, porque hay un cuerpo que tiene una masa de 0,2 kilogramos y por lo tanto también tiene una velocidad, ¿cierto? En este caso, llamémosle una velocidad de 3 metros sobre segundos, y luego, ¿cierto?, se chocan de frente con otro cuerpo que tiene una masa de 0,1 kilogramo y por lo tanto su velocidad, ¿cierto?, esa velocidad es de 2 metros sobre segundos. Aquí estamos hablando de 2 metros sobre segundo, listo. Ahora establezcamos que aquí cuando hablamos de choques, pues hay una conservación de la energía, ¿cierto? Y esa conservación de la energía me está indicando que es una masa, ¿cierto? La masa 1 por esa velocidad más la masa 2 por esa velocidad 2. Hasta aquí hay un antes. O sea que ahí es cuando estaban andando los dos. ¿Qué sucede después del choque? ¿Sí? Pues que automáticamente puede suceder, ¿cierto?, que en este caso, la masa 1, ¿sí?, por la velocidad 1, más la masa 2 por la velocidad 2. Listo. Bueno, listo. Ahí, ya hemos, esa es la fórmula de la conservación o la ley de la conservación de la energía, o sea, establecer los choques. Es importante tener en cuenta algo, estimados estudiosos. Dice que, ojo, van en sentido contrario, ¿sí? Y por ende, dice, van a una velocidad, considerando el choque completamente inelástico, ¿sí? La magnitud de velocidad llevará a los cuerpos, ¿qué magnitud de velocidad llevará a los cuerpos después del choque al permanecer unidos? O sea que en este caso, vamos, se establece que como van en sentido contrario y después del choque, ojo, tienen la misma magnitud de velocidad, ¿sí? Tienen la misma magnitud de velocidad, o sea, quiere decir que la velocidad del cuerpo 1 es la misma velocidad del cuerpo 2, ¿sí? Entonces, ahí hay que tener en cuenta que se debe utilizar el signo menos porque va en contrario. O sea que acá vamos a indicar que la masa, ¿cierto?, 1 por la velocidad 1 más, ¿cierto?, más, pero esto, para no alargar tanto esa partecita, esto como es contrario porque van los dos de frente, se chocan, entonces vamos a indicar que es menos, opuesto, este menos por este más me da menos, y la masa 2 por la velocidad 2, ¿cierto?, es igual a ¿quién? Recuerden que después de ese choque tienen la misma dirección o la misma magnitud de velocidad. Quiere decir que la velocidad 1 va a ser porque quedan unidos y se arrastran los dos, ¿sí? Entonces van a mantener la misma velocidad, ¿sí? Entonces vamos a indicar que viene siendo la masa 1, porque eso sí, no cambia su masa, ¿cierto? Más la masa 2 por la velocidad, ¿cierto? La velocidad con que después del choque sale. Listo. Entonces aquí automáticamente vamos a indicar que como yo necesito es la velocidad, ¿sí? Entonces la velocidad viene siendo igual a la masa 1
Bueno, aquí yo voy a de una vez irme, perdón, porque si no, no me alcanza el tablerito. Entonces, la velocidad sería igual a la masa 1, que en este caso vamos a multiplicar la masa 1, que sería 0,2. Permítame, utilizo mi calculadora acá. Entonces, la masa 1, que en este caso es 0,2, ojo, 0,2 por la velocidad que sería 3, ¿cierto? Entonces me da 0,6. Yo lo voy a colocar acá de una vez. 0,6 aquí kilogramos por metro sobre segundos cuadrados, ¿sí? Perdón, sobre segundos cuadrados, no, sobre segundos, porque no estoy hablando de una aceleración, sobre segundos, ¿sí? Porque estamos hablando de una cantidad de movimiento, ojo, de una cantidad de movimiento. Menos, ¿sí? O porque yo estoy despejando esta fórmula, menos, entonces lo mismo, voy a utilizar 0,1, multiplico 0,1 por 2, me da 0,2 kilogramos por metro sobre segundos, dividido, Dios mío, dividido en la masa 1 y la masa 2. En este caso, la masa 1 sería 0,2 más 0,1, que sería la masa 2, me daría 0,3. ¿Listo? 0,3 kilogramos. Y por lo tanto voy a aquí simplemente a 0,6 menos 0,2, 0,4. Y ese 0,4 lo divido en 0,3. Me da 1,33. 1,33 metros sobre segundo. Entonces esa sería la velocidad después del choque. Bueno. Entonces, acá vamos a hablar del último tema. Me toca tratar de correr un poquito por el tiempo, por los espacios, porque tengo ahorita otra sesión sincrónica. Entonces, hablamos de las máquinas simples. Cuando hablamos de las máquinas simples, que es importante resaltar que en la física, una máquina simple, pues es un mecanismo, conjunto de mecanismos que se transforman en una fuerza aplicada sobre otra. O sea, de esta manera, pues, hablamos de pronto, digamos que habiendo modificado la magnitud de fuerza, su dirección y sentido, pues es una combinación entre ellas. Hay unas clases, una clasificación de máquinas simples, hablamos de las palancas, ¿cierto? Hablamos de las poleas, hablamos en este caso de las cuñas, que son también máquinas, una clase de máquinas simples, hablamos de los tornos, que también son unas máquinas simples, y hablamos de los planos inclinados en relación a las poleas que puede ejecutarse en ese movimiento de ese plano inclinado. Entonces, ahí hablamos de esa clasificación de poleas, que es importante resaltar en el manejo de las poleas. Recordemos que las poleas, pues hay poleas fijas, hay unas poleas móviles, ¿cierto? En relación a la clasificación de las poleas. Bueno, yo aquí voy a dejar este ejercicio como de tareita, ¿sí? Por el tiempo, que no me alcanza ya, para que ustedes lo resuelvan. Es muy sencillo, simplemente dice que se levanta una carga. Bueno, aquí hay algo importante que se me olvidaba y que es fundamental mencionar, que cuando hablamos nosotros acá especialmente de las máquinas simples, recordemos que en las máquinas simples pues ejercen unas ventajas mecánicas, ¿sí? Y esas ventajas mecánicas están traducidas en esa fuerza saliente y la dimos en esa fuerza entrante, ¿no? Que es importante tener en cuenta eso. Y eso lo puedo multiplicar por el 100% y me genera una ventaja mecánica en relación a una máquina simple, ¿sí? Entonces, acá fácilmente pueden calcular la fuerza. Ahora, dentro de, como hablamos de una polea móvil, y es importante resaltar que la fuerza en una polea móvil, ¿sí? En una polea, vemos que es igual, ¿cierto? A la mitad de esa magnitud de esa carga, o sea, de esa carga de fuerza que ejerce. ¿Sí? O sea, que la fuerza, en este caso, viene siendo a esa carga que se ejerce en esa polea, ¿cierto? Dividida en dos partes. Listo. Entonces, ahí puede aparecer divinamente cuando, en este caso, cuando hablamos de las
las cargas, especialmente cuando se levanta utilizando una polea. Entonces, ahí estaríamos indicando, estas son las dos fórmulas que ustedes pueden utilizar para determinar las poleas o el ejercicio como tal. Bueno, aquí es importante indicar fuera de eso que aquí la carga saliente pues serían 100, ¿cierto? Perdón, 100 no, sino 50 kilogramos. Y esos 50 kilogramos, ojo que acá es muy fácil, esos 50 kilogramos los dimos en dos partes para que esto me da 25 kilogramos, ¿sí? Y esos 25 kilogramos sería como la fuerza entrante en este sentido, ¿sí? O esos kilogramos, o estamos hablando de esa, llamémoslo de esas fuerzas en relación a la ventaja. O sea que por lo tanto podríamos indicar fácilmente que esa sería los 50 kilogramos, ¿sí? Saliente digo por esos 25 kilogramos entrantes de aplicar fuerza, pues esto es igual a 2. O sea que la ventaja mecánica sería 2. ¿Sí? Entonces, pero aquí no hablamos de un valor porcentual, se cuenta que me da una cantidad 2, ¿cierto? Sino que me permite establecer que por ende esa sería la ventaja mecánica en relación a esa polea móvil. Bueno, listo, estimados estudiosos. Voy a mirar rápidamente la parte de las actividades. Recuerden, en el módulo número 3 hay solamente una actividad, ¿sí? Es muy sencilla frente a lo que se habla de la parte de lo que es trabajo, energía, ¿cierto? Y cantidad de movimiento. Permítanme que me fui muy lejos. Esa actividad es para el 5 de julio. Entonces aquí es un foro, ¿cierto? Acá lo que deben es establecer, dice que realiza la lectura 2, establezca, bueno, grupos, si lo desean, pero si es un foro, no, si no lo desean, no hay ninguna dificultad, ¿cierto? Entonces realice un video, máximo 7 minutos, pues explicando el paso a paso del ejercicio que usted seleccione. Aquí están los ejercicios que ustedes pueden hacer, no es todos los que tienen, ojo, no es desarrollar todos los ejercicios, sino hay específicos temas. Entonces aquí hablamos de trabajo, energía cinética, aquí hablamos solamente de trabajo, ¿cierto? Aquí yo coloco unas secciones de ejercicios, ustedes pueden escoger uno de trabajo, pueden escoger uno de teorema de trabajo de energía cinética, pueden escoger uno de energía potencial gravitacional, pueden escoger otro de momento lineal o impulso y o colisiones, perdón, o hablamos de energía cinética y en esta partecita que pueden establecer uno de esos ejercicios y desarrollarlo, explicarlo a través de un video, y ese es el video que ustedes van a subir en su plataforma, en su actividad. Bueno, estimados estudiosos, no sé si hay alguna pregunta hasta ese momento. Tenemos unos 5 minuticos y si no, con eso pues estaríamos finalizando la sesión sincrónica. No, señor, todo claro, gracias. Gracias, Sebastián, muy amable. Recuerden, estimados estudiosos, que esta sesión sincrónica queda guardada en la parte de conferencias para que lo puedan ustedes visualizar en cualquier momento. ¿Listo? Bueno, ok, gracias Juan Sebastián. Entonces, con esto pues voy a finalizar la sesión sincrónica, deseándoles una feliz tarde y nos estaremos comunicando a través del correo de la plataforma o en el encuentro sincrónico del cuarto módulo. Entonces, feliz tarde para todos. Gracias, feliz tarde.